En el corazón de Bihar, en la India, a unos 40 kilómetros de Gaya, se alza una colina que a simple vista podría parecer completamente insignificante. Pero esta colina, conocida como Barabar, no está hecha de una roca cualquiera. Es un monolito de granito, una de las piedras más duras y resistentes, compuesto de cuarzo, feldespato y mica, con dureza 7 en la escala de Mohs. En esta fortaleza alguien abrió pasajes. No son entradas comunes, son cortes geométricos trapezoidales, cuya precisión nítida y angulosa parece pertenecer más a un corte láser que a una obra de cincel. Al cruzar ese umbral se entra en otro universo y se entiende que la apariencia humilde es solo una cáscara que protege a algo invaluable. Las cuevas de Barabar no son naturales, no fueron erosionadas por agua o viento, sino que son cámaras artificiales tan perfectas que cuesta ubicarlas en el tiempo. No solo es difícil trabajar el granito, hoy incluso se necesitan puntas de diamante y maquinaria avanzada. La anomalía real es lo absurdo, lógicamente, de toda la operación. La historia oficial dice que todo esto lo hicieron hombres con simples cinceles de hierro y mucha paciencia, hace más de 2200 años. Pero esta explicación, ante la evidencia material, no solo desafía nuestro conocimiento sobre la tecnología antigua, sino también las leyes de la física y del sentido común. La pregunta natural no es solo cómo, sino por qué. ¿Quién podía poseer, en una época que ubicamos en la Edad de Hierro, conocimientos de ingeniería y herramientas para convertir granito en cámaras de resonancia acústica con superficies pulidas y geometría digna de laboratorio óptico? Y sobre todo, ¿por qué una obra de tal magnitud, un verdadero fósil tecnológico, está relegada a los márgenes de la discusión histórica? Hoy los llevaremos a las entrañas de la colina de Barabar, en un viaje que no solo explora un sitio arqueológico, sino que también busca desmontar nuestras certezas sobre el pasado. Pero antes de comenzar, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. La datación oficial de las cuevas de Barabar se apoya solo en unas inscripciones, redactadas en caracteres brámicos. Atribuyen la donación de algunas cámaras a los ascetas Ajívika por el emperador Ashoka hacia 250 a.C. Para la historiografía, el caso está cerrado, las inscripciones datan el sitio. Pero es precisamente esta pistola humeante la que se convierte en la primera gran paradoja al acercarse a las paredes. El contraste es tan fuerte que desafía la lógica. Las inscripciones son toscas, grabadas superficialmente, con letras irregulares y espaciado incierto. Parecen un graffiti apresurado, añadido después, y que desentona con el soporte. De hecho, las paredes no son simplemente lisas, están pulidas a un nivel de perfección casi incomprensible. Un acabado especular que refleja la luz y las imágenes con una claridad cristalina es el famoso pulido Maurya, una marca registrada cuya técnica se ha perdido y nunca se ha replicado. Imaginen encontrar la carrocería de un auto de Fórmula 1 cuya superficie de fibra de carbono ha sido pulida a nivel micrométrico en una sala limpia y atribuir su construcción al autor de una firma desgarbada, grabada con un clavo en la puerta. Es exactamente la misma situación. La idea de que los mismos artífices de una perfección tecnológica así hayan dejado luego una firma de tan mala calidad es simplemente insostenible. Pero hay más, el pulido en sí mismo es un enigma tecnológico. Análisis al microscopio sugieren que el proceso no fue una simple abrasión. La técnica parece haber removido selectivamente los cristales más blandos de la matriz granítica sin rayar o dañar los más duros, creando una superficie plana con un nivel de tolerancia infinitesimal. Técnica que hoy necesita procesos químicos o térmicos controlados. Y luego está el silencio de la historia de la arquitectura india. No existen ejemplos anteriores, ninguna fase de aprendizaje, ninguna cueva de prueba con un pulido menos perfecto, ningún sitio experimental. Las cuevas de Barabar aparecen de la nada como un producto maduro, ya en el máximo de su potencial tecnológico, y tras ellas el vacío. La conclusión más lógica y coherente con las pruebas materiales es la de una herencia ajena, que muy probablemente no construyó estas cámaras, sino que las encontró ya antiguas e inexplicables en su tiempo, y, reconociendo su poder y misterio, se apropió de ellas, dedicándolas a sus protegidos, y dejando una firma que, involuntariamente,
se ha convertido en la prueba de su ajenidad al proyecto original. La contundente confirmación de esta hipótesis está a unos cientos de metros, en la cueva de Lomas Rishi. Su fachada exterior es una obra maestra de la escultura Maurya, un arco finamente decorado que imita las estructuras de madera de la época. Es el intento de los artesanos de Ashoka de marcar territorio e imponer su estilo sobre una estructura existente. Pero una vez que se cruza ese umbral magnífico, uno se encuentra frente a una confesión de impotencia tecnológica. El interior es una cáscara vacía, un ambiente enorme y brutalmente inconcluso, con las paredes apenas desbastadas. No es una obra en construcción interrumpida. Demuestra que los hombres de Ashoka tenían habilidad artística para decorar la fachada, pero carecían de idea o herramientas para replicarla. La perfección interna de las otras cámaras, y el aspecto visual de las cámaras de Barabar es desconcertante, es la experiencia acústica la que nos transporta a otra dimensión. Estas no son simples habitaciones, sino máquinas hechas para manipular el sonido de formas que aún intentamos comprender. Entren en la cueva Sudama, una de las más antiguas y mejor conservadas, cierren los ojos y aplaudan. No escucharán un eco seco y definido, sino algo completamente diferente. El sonido inicial es capturado, amplificado y transformado en una onda sonora, densa y persistente, que rueda por las paredes curvas, envolviéndolos por un tiempo que parece infinito. Las mediciones indican que en algunos puntos el tiempo de reverberación supera los 50 segundos, un valor casi irreal si se compara con los 12 segundos de la Catedral de Notre Dame, considerada una obra maestra de la acústica mundial. En un ambiente así, la palabra humana, con sus rápidas variaciones de frecuencia, se convierte en un ruido incomprensible en pocos instantes. Hablar es imposible, pero un sonido puro, un canto monofónico, un mantra entonado en una sola nota es transfigurado. La voz se descompone, multiplica y sobrepone, generando armónicos y batidos no creados por el ejecutante. Es como si la cueva misma cantara junto con ustedes. No eran cámaras de meditación silenciosa, sino resonadores activos con un propósito específico. La geometría, las paredes perfectamente curvas, las bóvedas en forma de cúpula, la ausencia de ángulos rectos y la física. La superficie pulida que refleja las ondas sonoras con una dispersión mínima convergen hacia un solo objetivo: la creación de ondas estacionarias y la focalización de la energía sonora. Investigaciones modernas en el campo de la psicoacústica y la arqueoacústica han demostrado que frecuencias sonoras específicas de baja intensidad, en particular aquellas entre 90 y 120 Hz, pueden inducir estados de conciencia no ordinarios. Al sincronizarse con las ondas cerebrales alfa y teta, estas frecuencias están asociadas a estados de profundo relajamiento, creatividad e incluso a experiencias místicas. No es casualidad que frecuencias de resonancia similares hayan sido detectadas en otros sitios megalíticos enigmáticos repartidos por el mundo, como el hipogeo de Al-Saflieni en Malta o algunos dólmenes en Irlanda. La forma, el pulido y la acústica de Barabar no son, por lo tanto, elementos separados, sino componentes interdependientes de una sola y sofisticadísima tecnología. Una tecnología diseñada no para ser admirada, sino para ser utilizada para crear una interfaz entre la materia, la vibración y la conciencia humana. Pero para comprender bien la grandiosidad de estas obras, analicemos los detalles constructivos. Las paredes están inclinadas hacia adentro unos 3 grados, no son verticales. Una elección compleja que asegura estabilidad estructural y altera la reflexión del sonido. Las bóvedas forman una semiesfera geométricamente perfecta. Las uniones de paredes y techo tienen ángulos definidos, no radios de curvatura, como si fueran impresas, no esculpidas. Estas no son características que se puedan lograr a simple vista o por aproximación. Requieren un diseño, una medición y una ejecución con un grado de tolerancia infinitesimal. La prueba más impactante surge al ampliar la mirada. Porque esta increíble tecnología no es única, es una firma, una marca registrada que encontramos idéntica a 4.000 kilómetros de distancia, en un contexto completamente diferente, Egipto. Descendimos a los túneles del Serapeum de Saqqara. Aquí, en nichos excavados en la roca, descansan 25 sarcófagos monolíticos, la mayoría de los cuales son de granito de Asuán y algunos de diorita, una piedra aún más dura. No son sarcófagos para faraones, sino para toros sagrados, según la versión oficial.
pero sus características desafían esta explicación. El peso es la primera anomalía. Cada caja pesa entre 60 y 80 toneladas, a lo que se suma una tapa de 20 a 30 toneladas. ¿Cómo fueron transportados por cientos de kilómetros y luego bajados y maniobrados con precisión milimétrica en estos estrechos pasillos subterráneos? No existen respuestas satisfactorias, pero es el trabajo de elaboración lo que crea un puente directo con Barabar. Las superficies internas y externas son perfectamente planas y pulidas como un espejo. Pruebas con escuadras de precisión realizadas por ingenieros como Cristóbal Dunn mostraron ángulos de 90 grados perfectos por dentro y fuera, sin ninguna desviación. El radio de curvatura en las esquinas internas es casi cero, un detalle que los maquinistas modernos saben que es extremadamente difícil de lograr, incluso con fresadoras de control numérico. Las tapas, pesadas como tanques, se ajustan a las cajas con tal precisión que crean un sello casi hermético, tanto que es difícil insertar una hoja de papel entre las dos superficies. Al igual que en Barabar, los pocos jeroglíficos en algunas de estas cajas tienen una calidad muy inferior comparados con la perfección del objeto donde están. Parecen un añadido posterior, una etiqueta puesta mucho tiempo después. La misma tecnología de trabajo de piedra dura, la misma precisión geométrica aparentemente imposible, el mismo patrón de apropiación posterior mediante inscripciones de calidad inferior, el mismo acabado de espejo. Es inevitable preguntarse cómo dos culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia desarrollaron de forma independiente una tecnología idéntica y avanzada, y luego ambas la olvidaron. El problema del Imperio Maurya, pese a su poder y organización, no era la falta de voluntad, sino la ausencia de un camino evolutivo que justificara una obra como Barabar. Toda la otra arquitectura maurya conocida se basa en ladrillos y madera. Sus obras en piedra son artísticamente notables, pero tecnológicamente ni siquiera se acercan a este nivel. Esta tecnología aparece de la nada ya en su apogeo, y luego desaparece en la nada, no se copia, no se mejora, no se vuelve a utilizar. La explicación más radical y sin embargo la más coherente es que Barabar es una herencia, un artefacto sobreviviente de una civilización global y olvidada, cuyas huellas tecnológicas resurgen en puntos precisos del globo. El Serapeo de Saqqara en Egipto y sus enigmáticos sarcófagos, templos megalíticos de Malta con cámaras acústicas y los bloques en H de Puma, Punco en Bolivia con sus ranuras de 1 milímetro, los muros ciclópeos de Sacsayhuamán en Perú, incluso las colosales piedras de cimiento del templo de Baalbek en Líbano. Lo que une a todos estos sitios no es el estilo artístico, sino la técnica de trabajo. Una técnica silenciosa, anónima, que no dejó tras de sí ni proyectos, ni manuales, ni herramientas, solo la obra terminada, perfecta e incomprensible. Un fósil tecnológico que nos habla de un capítulo de la historia humana que ha sido olvidado. Regresemos a la pregunta principal: ¿cómo lo lograron? La explicación académica sobre cinceles de hierro, mazos de madera y arena abrasiva no solo es insuficiente, sino físicamente inverosímil. El granito tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, mientras que el hierro forjado de la época apenas llegaba a 4. Usar un cincel de hierro sobre el granito es como intentar cortar una placa de acero con un cuchillo de mantequilla. Se destruiría la herramienta, no la piedra. El proceso de abrasión con arena de cuarzo con dureza 7 en la escala de Mohs se realizó durante décadas. En teoría podría alisar una superficie, pero no explica la precisión geométrica, los ángulos internos ni las complejas curvaturas tridimensionales. La prueba más fuerte no está en lo visible, sino en lo invisible. La prueba es la ausencia de marcas de trabajo. Cualquier proceso de manufactura, especialmente uno manual basado en percusión o abrasión, deja marcas, microarañazos, líneas concéntricas, patrones repetitivos dejados por la herramienta. Las paredes de Barabar, al igual que las superficies de los sarcófagos del Serapeo, están casi completamente libres de estas marcas bajo el microscopio. Su superficie es uniforme, casi fluida. Parece que la materia no fue removida por una acción mecánica violenta, sino por un proceso más sutil, como si hubiera sido suavizada, disuelta o vaporizada. Esto nos obliga a explorar hipótesis que suenan como ciencia ficción, pero que son las únicas que no se descartan de inmediato por la evidencia física. Tecnologías basadas en ultrasonido,
capaces de inducir microfracturas en la estructura cristalina de la roca y debilitarla. Técnicas de calentamiento y enfriamiento rápido para provocar el desprendimiento de capas superficiales. Quizás incluso procesos químicos o vibracionales que hoy apenas estamos empezando a explorar, como la sonoluminiscencia. No es solo especulación, son deducciones lógicas ante la imposibilidad de explicaciones convencionales, lo que abre una pregunta más profunda. Si existieron herramientas o máquinas tan avanzadas, ¿dónde terminaron? La respuesta más simple e inquietante es que quizá no eran herramientas como las entendemos nosotros. Tal vez la tecnología se basaba en conocimientos de física, vibraciones y resonancia que nuestra civilización ya perdió. Barabar no es una anomalía aislada, sino parte de un patrón global, un rompecabezas con piezas dispersas por el mundo. Como todo nuevo rompecabezas, tiene una marca registrada que conecta las piezas. Esta firma no es escritura, sino una forma recurrente, la entrada trapezoidal. El detalle de la entrada trapezoidal que desde Barabar nos lleva hasta Egipto y luego reaparece casi obsesivamente entre las cumbres de Perú. Deja de ser solo una curiosidad arquitectónica y se vuelve la firma visible de un manual de ingeniería global, un protocolo constructivo aplicado fielmente en lugares opuestos del mundo. Este protocolo no se limita a un solo detalle, sino que dicta todo un enfoque. Siempre se eligen piedras duras e intransigentes, como granito y diorito. Se trabaja con precisión geométrica, creando superficies y ángulos perfectos que nuestras herramientas modernas apenas pueden replicar. Se pulen hasta convertirlas en espejos, con técnicas tan avanzadas que eliminan cualquier rastro de herramienta. Se ensamblan en enormes estructuras, moviendo bloques cuyo peso aún hoy es un gran desafío logístico. Todo esto para dar vida a obras de función incomprensible. Cámaras acústicas selladas, cajas vacías que pesan 100 toneladas. La coherencia de este enfoque tecnológico y la repetición de hazañas casi imposibles prueban un conocimiento compartido que trasciende las civilizaciones conocidas. Como si una escuela anónima de ingenieros hubiera actuado en tiempos remotos, dejando estas estructuras como único y silencioso testimonio de su existencia. Hasta aquí, retrocedamos un poco. La versión oficial nos pide creer en una serie de coincidencias y hazañas casi milagrosas. Que artesanos de la Edad de Hierro en la India tallaran el granito con una precisión difícil de igualar hoy en día. Por casualidad que las propiedades acústicas de estas cámaras, dignas de un laboratorio moderno, sean una afortunada y no intencional consecuencia. Por casualidad que una tecnología idéntica hasta en los más mínimos detalles haya aparecido en Egipto. Por casualidad que en ambos lugares esta tecnología haya surgido de la nada y haya desaparecido sin dejar herederos. Por casualidad. ¿Cuántas casualidades y cuántos misterios estamos dispuestos a aceptar antes de admitir que tal vez no es el sitio el que está equivocado, sino la teoría con la que lo interpretamos? Barabar no se explica con el modelo de un progreso humano lento, lineal y gradual. Solo se explica si estamos dispuestos a contemplar una ruptura, una discontinuidad en nuestra cronología, la existencia de una humanidad anterior o de un ciclo de civilización que alcanzó un ápice tecnológico basado en principios diferentes a los nuestros. Después desapareció, posiblemente por un cataclismo global, dejando solo estas huellas indestructibles. Barabar es el fruto de un trabajo meticuloso y consciente. Una obra que no tenía una finalidad estética, sino una función precisa que aún se nos escapa. Es un fragmento de nuestra historia que hemos arrancado y olvidado. Es un punto de quiebre, un hecho que no se ajusta a la teoría, y cuando los hechos contradicen la teoría, es la teoría la que debe cambiar, no los hechos. Ahora, como siempre, la palabra es de ustedes. Estamos viendo la obra maestra aislada y fortuita de una antigua civilización o la prueba tangible de una ciencia perdida, de un mundo que nos precedió y del cual somos los herederos inconscientes. Díganos en los comentarios. Y si este viaje a los límites de la historia les ha fascinado, apoyen nuestro trabajo con un like, una suscripción, una compartida. Para ustedes es un gesto sencillo. Para nosotros es lo que nos permite seguir investigando, hacer preguntas y mirar dónde la historia oficial ha decidido no mirar más. Hasta la próxima historia.